Hola a todos los que nos están viendo en este tercer capítulo de Naturalmente Sostenibles. Mi nombre es Carla Fuentes, soy la conductora de este espacio y estoy junto a Juan de Solminiac, socio de Consol. ¿Cómo estás, Juan? Hola Carla, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Muchas gracias. Que bueno, ya estamos ya de lleno en nuestra aventura de este video podcast, donde vamos a estar hablando en cada capítulo de distintas temáticas que tienen que ver con la sostenibilidad en la empresa. Y hablamos sobre confianza, hablamos en el primer capítulo sobre marcas y la sostenibilidad. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de una patita más que tiene que ver con el área social de la sostenibilidad, específicamente con foco en los trabajadores. Voy a presentar Y que, inmediatamente. Ah, perdona, Juan. no, y también decirles que es uno de los capítulos que más me interesa porque como consultores siempre encontramos que los temas medioambientales están más o menos resueltos, pero el tema social es un gran tema que nos provoca mucho a nosotros como consultores y que nos interesa mucho poder resolver. Así que muy motivado con esta próxima invitada, así que preséntala. Directamente ya la estamos viendo en pantalla. Bienvenida, Sofía Rivas. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso, que es una organización que se dedica a promover las relaciones laborales virtuosas en las organizaciones a través de la formación, la investigación y el reconocimiento de buenas prácticas. Tienen un premio que probablemente muchos de ustedes ya han conocido, que es el premio Carlos Vial Espantoso. La Sofía es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además magíster en políticas públicas de la Universidad de Columbia. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar en Naturalmente Sostenibles. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Juan, por esta invitación. Estoy feliz de estar en este espacio y tener un minuto de conversación tranquila en este mundo tan loco y acelerado que vivimos hoy en día. Así que se agradece mucho el espacio. Muchas Buenísimo, gracias a ti, esa es la Sofía, idea. muchas Dale, gracias a ti, Juan, Sofía, dale. también por este tiempo, por estos minutos. Oye, bueno, para nosotros el tema que nos convoca nos atrae mucho, por lo menos a mí. Encuentro que todos los temas de relaciones humanas son fundamentales. Las empresas están constituidas por seres humanos, personas que tienen comportamientos distintos, pero que, sin embargo, la empresa como guía, ¿cierto? Ciertas actitudes, competencias, y que van hacia un fin. Por lo tanto, si todos vamos a ese fin o a ese objetivo y vamos caminando de la mano, todo resulta mucho más virtuoso. Y ahí yo creo que, bueno, ustedes tienen harto que decir, harto que Sí, contarnos, así que qué así es. entretenida la Ahí, conversación. hablando justamente respecto a lo que dice, lo primero que me gustaría destacar es que nosotros, bueno, somos una fundación, como dijo la Carla, que se preocupa del bienestar de los trabajadores, de que en el fondo las empresas y las organizaciones pongan en el centro de su modelo de negocio a los trabajadores. Habla mucho de la calidad humana que tienen esas empresas y esas organizaciones. Entonces, antes de entrar como de lleno, me gustaría destacar, como tú dijiste, Juan, que nosotros, por ejemplo, pasamos un tercio de nuestra vida adulta en el trabajo. Es mucho tiempo. Aquí se juega mucho. Las empresas o las organizaciones donde trabajamos son un espacio de encuentro entre personas muy diversas. Uno se desarrolla personalmente, profesionalmente, es un espacio de sociabilización. Entonces aquí nos jugamos no solo como un buen ambiente laboral, un buen espacio de trabajo, sino también una sociedad más cohesionada, porque finalmente las empresas son como una mini escala, acá nos encanta decir, de lo que es nuestro país. En el fondo es un espacio más chico, pero súper diverso, en donde se encuentran personas muy distintas. Entonces, la importancia de poner foco en las relaciones laborales acá va mucho más allá de la organización, finalmente impacta en cómo somos como sociedad y en que tengamos una sociedad más plena y más cohesionada. Así nosotros llevamos más de 24 años desde la Fundación Carlos Vial Espantoso reconociendo organizaciones que destaquen por sus relaciones laborales virtuosas. Y a lo largo de nuestra trayectoria hemos sido testigos y hemos visto en carne propia a través de entrevistas que hacemos los muchos beneficios que trae para la sociedad y especialmente para la organización poner foco en las relaciones laborales.
Oye, Además, Sofía, y ahí, perdona que te interrumpa, pero me interesa también saber cómo el hablar de buenas relaciones laborales no tiene que ver solo como con tener un buen ambiente de trabajo, ¿verdad? así es. Sino que tiene impactos incluso medibles, incluso hay un par de estudios que ahora vamos a conversar un poco con Juan. Un poco me gustaría como poner cifras sobre la mesa y poner como cuáles son los impactos reales, ¿verdad?, que tiene el tener unas buenas relaciones laborales. Dale, Juan. Sí, así es. Justamente el tener buenas relaciones laborales y poner foco en esta dentro de las organizaciones no es buenismo, es evidencia. Hay evidencia que lo respalda. Obviamente todos sabemos que las relaciones laborales de excelencia mejoran el bienestar de los trabajadores y hacen que haya un ambiente laboral mejor, pero su impacto va mucho más allá, es un factor crítico para la proyección y desarrollo sostenible de cualquier organización. Así, Sí, porque eso, Sofía, perdona que te interrumpa, pero es que eso es súper importante porque cuando uno conversa con los distintos directivos de las empresas, como que estos temas no están tan sobre la mesa, no, como no. oye, ya, y si yo voy a hacer una buena acción con los trabajadores de la empresa, siempre viene la pregunta, ¿cachai? O la contrapregunta, ya, ¿y esto cuánto me renta? ¿Esto cómo favorece? O sea, esa evidencia que ustedes tienen, yo creo que es sumamente importante poder compartirla y que se empiece a comunicar de buena manera, de modo que las personas, los directivos de las organizaciones entiendan que esto, como bien dijiste tú, no es buenismo, o sea, acá hay un círculo virtuoso y hay cifras que ustedes disponibilizan, ¿cierto? Y que las tenemos preparadas en una presentación Buenísimo. para Buenísimo. poner en Pongamos la las cifras sobre conversa. la mesa. Claro, hablemos con números, hablemos con Porque hoy en números. día Claro, sin claro. números como que nadie quiere conversar. Claro. Entonces, aquí no hay muchos números en esta primera lámina, pero hablar de equidad, trato justo, tiene repercusiones en actitudes como una mayor satisfacción, un mayor compromiso de los trabajadores, cambia el comportamiento de los trabajadores, disminuye el absentismo, tiene una mejora como en su comportamiento como un ciudadano, ¿cierto? De acuerdo al estudio que ustedes ponen. Pero aquí ya vemos números. Entonces, Mm. oye, aumentar la satisfacción en un 10% de los trabajadores, de acuerdo a un estudio que realizó Harvard Business Review, aumenta en un 3,4% la retención de los clientes. Y uno que ha trabajado en el área de venta, oye, es súper fácil atraer un cliente, pero retener un cliente, pucha, ¿qué cuesta? Entonces, Es lo más ya difícil. aquí vemos cierta ganancia. O que el compromiso que se genera entre los trabajadores a una empresa que genera mayor compromiso, aumenta la rentabilidad en un 21% de la empresa y la productividad aumenta en un 17%. O sea, estos son números importantes. ¿Qué podemos, desarrollemos aquí la conversación? Sí, pues, mira, exactamente como decía, y estos son números importantes, pero incluso más allá de los números, nosotros vemos que cuando hay empresas que ponen en el foco a sus trabajadores, que les dedican harto desarrollo al área de personas, que ponen bien el foco ahí, hay mucha mayor motivación en estos trabajadores, hay mayor compromiso y hay un mejor desempeño. Como tú dijiste también, hay una reducción del ausentismo laboral y aumenta la intención de permanecer en esa organización, lo que inmediatamente promueve una menor rotación laboral, que sabemos que hoy en día es un problema y un dolor de cabeza para muchas empresas, porque la rotación con la gente joven es muy alta, es súper difícil y están todos ahora ahí preocupados de la atracción de talento, para ver cómo hacer más atractivo el que se queden en las empresas. También nosotros Oye, tenemos... espérame. Hoy día el tema trabajadores específicamente, ¿ustedes creen que está como asociado al cómo hacer una empresa más sostenible? No sé, por ejemplo, el tema trabajadores está muy asociado también a cumplir con temas legales, cumplir como con normativas y en el fondo y con eso hago check y con eso estoy cubierto. Y para mí a lo mejor como empresa, no sé, a lo mejor lo que tú has visto también, Juan y Sofía, como al hablar de sostenibilidad en la empresa, no necesariamente el tema trabajadores entra ahí, como cuál es la percepción que tienen ustedes de eso.
Sí, nosotros tenemos la percepción, primero no en el mundo de la empresa, sino en la sociedad en general, que al hablar de sostenibilidad la gente no lo asocia para nada a la empresa. Primero la gente se va al tiro a medio ambiente, no entienden bien que están estas tres patitas, en el fondo con las comunidades y y sobre todo la social con los trabajadores en el fondo. Y ya a nivel de empresa, fíjate tú que creo que al final las empresas con las que nos toca trabajar que tienen como muy en el core y muy metido el tema de promover bien sus relaciones laborales y tener relaciones laborales de excelencia, esas sí, pero esas son unas poquitas, el resto no, el resto lo ven más como tú dices, Carla. Entonces, creo que ahí hay un desafío alto todavía en empujar. Y algo importante sí que pasó es que después de la pandemia muchas empresas entendieron que el área de recursos humanos o de personas, como más bien se llama hoy en día, más que de recursos humanos, la mayoría van tendiendo a llamarlo persona, el área de personas, están siendo más estratégicos y están tomando un rol bastante más preponderante en las empresas. Antiguamente nosotros veíamos en el premio que todas las áreas de recursos humanos dependían del área de administración. Eso ya está pasando cada vez menos, sobre todo en grandes empresas. A veces en pymes pasa más porque no tienen la capacidad para la estructura. Pero sí en grandes empresas vemos que son sus propias áreas y más allá, post pandemia, hemos visto que están tomando un rol más estratégico, lo cual nos alegra mucho y también se relaciona harto al final con que entiendan que es parte importante para la sostenibilidad de una organización. Así es. ¿Y tú por qué crees que no hay, que todavía no está ese vínculo, ese como pensar en que esta pata que es tan importante como son los trabajadores, que son al final el motor de toda empresa, no son parte de este círculo de la sostenibilidad? Hay poca comunicación, se conoce poco. ¿Cuál dirías? Con que hoy en día también te piden mucha data para todo, como les decía antes, y a veces es poco el respaldo en números de la importancia, y las empresas muchas veces necesitan que la productividad, y dejan de lado, y entendemos, además el mercado no está tan fácil este último tiempo, entonces quizás por eso a veces le ponen menos foco del que a uno le gustaría, y creo que son las empresas las que se han tomado el tiempo de hacer el análisis, las que lo han entendido mejor. De hecho, hay una publicación, creo que nos pusimos ahí en esas cifras, de EY con la Universidad de Oxford, que revela que las organizaciones que ponen a los humanos como prioridad de sus transformaciones, ya sea cambio de giros, cambios tecnológicos, crecimiento, reestructuras, todo, tienen 2,6% más de posibilidades de tener éxitos que las que no las hacen. O sea, yo creo que falta más evidencia de esto. Y además que la otra cosa que estamos con hartas nuevas regulaciones también. Entonces, a veces... Sí, pero no te adelantes porque hay un contexto como súper clave que tenemos hoy día, ¿verdad? Que es la ley Karim, pero antes de eso, Juan, tenemos como una pregunta para un poquito profundizar en verdad en las relaciones laborales, de qué significa al final. Sí. Porque hablamos ya un poco de los impactos, ¿verdad? Que hay cifras que hablan como que es relevante preocuparse, un montón de cosas, pero ¿qué significa una buena relación laboral? Muy, muy importante tu pregunta. Aquí, para nosotros es súper importante entender, que todos entiendan, en realidad, que las relaciones laborales van mucho más allá del clima laboral. A veces nos dicen como, ay, sí, en mi empresa yo me llevo súper bien con todo el mundo, o hay un ambiente súper buena onda. No, las relaciones laborales tienen mucho más que ver que con clima. Es una construcción... No es eso, ¿cierto? Es una construcción... No es eso, no es buena onda, no es... Obviamente el clima es un factor y es importante. Nosotros, como les dije, estamos un tercio de nuestra vida en el trabajo, tenemos que estar felices, tenemos que ir felices, pero tener buen clima no es lo que condiciona tener una buena relación laboral, sino que inciden muchos más factores, hay una construcción integral. Y de hecho, a eso nosotros nos dedicamos con el premio Carlos Vial Pantoso. Nosotros para este desarrollamos una metodología con la Universidad Católica hace ya muchos años, en la que medimos 10 dimensiones de la gestión de personas. Y estas 10 dimensiones son las que finalmente construyen las relaciones laborales, a nuestro parecer. En estas dimensiones, por ejemplo, medimos, por lo que les decía, mucho más allá del clima. Medimos la gestión del talento, medimos el liderazgo y el desarrollo profesional de los trabajadores, medimos las compensaciones, si es que hay reparto de utilidades, cómo está la seguridad y la salud
en la empresa, cómo se comunican, las comunicaciones, si hay claridad y transparencia en comunicar los roles, el propósito, las tareas, la retroalimentación de cada trabajador, sus relaciones con los sindicatos, sus relaciones con sus empresas contratistas, que tanto las integran, que tanto se preocupan de que cumplan con los estándares mínimos que ellos también piden como empresa. También, oye, ¿cómo? y las empresas son llanas a transparentar esto, porque muchas veces pasa que no como que hay un temor a comunicar estos temas. Sí. ¿Por qué tengo que estar revelando esto? Oye, esto yo lo hago, pero no... es como... Sí, como decís, Juan, justamente hay un temor porque a veces, claro, no están seguros si están haciendo las cosas, y también hay un temor porque hoy en día todo es fácilmente furable también, pues digámoslo como es. Están asustados con varias cosas, están asustados con nuevas normativas también. Entonces, hay un temor a veces a transparentar ciertos datos que nos cuesta que entiendan en el fondo que participen más empresas, que se atrevan, porque nosotros todo esto lo hacemos de forma gratuita, entonces, y después le entregamos un informe de feedback con sus oportunidades de mejora y con sus debilidades. Entonces, nosotros lo que invitamos a las empresas es que se atrevan a medirse para ver dónde tienen que mejorar. Si no necesariamente esto, la entrega de datos que nos hacen a nosotros es absolutamente confidencial y no se comparte con nadie más que el jurado, y el jurado se reserva obviamente solo la información solo para fines de votar. Entonces es súper privado, y después toda la información que se saca es obviamente general y nada respecto a la empresa, pero ellos sí se llevan un feedback increíble que es lo que nosotros buscamos, que las empresas mejoren y vean hacia dónde ir para tener relaciones laborales de excelencia. Y por eso, como les decía, es súper importante en el fondo que entiendan que no se trata de medir clima, como les decía, todas esas cosas que les dije, también de medir la diversidad. Es como un área nomás. O sea, sí, eso es una de los miles de temas, pero sí, hay 10 dimensiones grandes que medimos, pero dentro de esas 10 dimensiones medimos más de 80 indicadores, es un montón de información. Medimos diversidad e inclusión, las políticas de contratación, que hayan procesos ciegos, etcétera, etcétera, que hayan evaluaciones de desempeño, retroalimentación, capacitaciones, desarrollo profesional. Sí. Oye, Sofía, ¿cómo el contexto normativo de hoy día, verdad? La coyuntura específica que hoy día se está hablando muchísimo, porque implica muchos desafíos para las empresas, ¿verdad? De procesos, de un montón de cosas que hoy día quizás algunas empresas no tienen cómo enfrentarse a esto. Hay un montón de información sobre cómo está esa aplicación. ¿Eso tú crees que hoy día es como un gran despertar de la empresa la que no se estaba preocupando de esto se va a tener que empezar a preocupar? Como hay muchas empresas que ya están avanzadas en el fondo, las que ya han tenido como un trabajo robusto en esta área, probablemente la implementación de la ley Karim es como, ok, va a estar dentro de lo que yo ya estaba haciendo. ¿Cómo ves eso, como la coyuntura normativa? Y ahí como nuevamente viene esto de, ante la ley vamos a reaccionar. ¿Por qué no somos más proactivos y tiene que venir una ley Karim para que nos diga cómo tenemos que actuar? Entonces, dentro de la sostenibilidad, que nos preocupamos como de tratar de anticiparnos y decirle a la empresa, oye, estos son lo que tú mismo haces, estos warnings, ¿no es cierto? Y decimos, oye, esto aquí, ojo, ¿por qué tiene que venir una ley? ¿Por qué no somos más proactivos? Sí, justamente lo que dicen los dos, Juan y Carla, y sobre todo lo que decía ahora Juan, es lo que nosotros promovemos constantemente. En el fondo no tienen que esperar que lleguen regulaciones como la ley Karim y que crean que como que ya, ok, ahora me tengo que preocupar del buen trato, eso. No, es fundamental comprender que el trato respetuoso y libre de violencia en una organización no es un reto aislado, sino que es un síntoma de que tus relaciones laborales sean o no sean saludables en el fondo. Si tú ya venías haciendo un trabajo previo, si ya tenías una cultura organizacional respetuosa, si ya tenías charlas de prevención, si te preocupas bien de completar el SEAL, si haces miles de cosas que te van ayudando en este proceso,
ahí se generan esas relaciones laborales saludables en el fondo, hay que prevenir. Nosotros por eso los invitamos a participar y a medirse en este premio, porque los ayuda a ir hacia ese camino, si no, después llegan nuevas legislaciones y te topáis con que, pucha, no se puede cambiar de un día para otro la cultura organizacional de una empresa. Oye, Sofi, y en esta experiencia que ustedes, no solo con lo del premio, porque entiendo que ustedes además han estado haciendo como un montón de seminarios, charlas, congresos, como para hablar sobre esta ley, ¿cómo es como la percepción o el pulso más o menos de lo que están viendo? Como hay temor, hay tranquilidad, hay desafíos, como qué tipo de empresas o qué tipo de, no sé, de grupos son los que están más, no sé, desafiados, más los directorios, más los gerentes, más los trabajadores, los sindicatos, como... Hemos visto, sí, como comentáis, más allá de lo que tenemos con el premio, esto que ahí no se relaciona, sí se relaciona con la Icarium, porque claro, buenas relaciones laborales llevan a que no tengáis tantos problemas, pero sí, efectivamente tenemos programas de formación en este aspecto, tanto para equipos de recursos humanos como para dirigentes, y estamos haciendo hartos seminarios, hartas cosas, y justamente la preocupación que vemos es bien a nivel de empresa general, o sea, hay tanta preocupación por parte de los mismos trabajadores, porque como saben aquí el acoso, la violencia y todo puede venir mucho de pares y va a venir. Se incluyó esto nuevo de la violencia en el trabajo que viene de afuera, de clientes, de contratistas. Es todo como un cambio de mentalidad en el que todos, más allá de las áreas de recursos humanos, que son obviamente las más, en el fondo, desafiadas, porque tienen que preocuparse de que sus áreas, en el fondo, respeten la normativa, de que haya cultura de prevención, de que haya buen trato. Lo mismo las jefaturas de todas las áreas van a estar también súper desafiadas, porque no son las áreas de recursos humanos, y ellos son los que tratan con los equipos todo el día. Entonces, y eso ustedes lo han visto, como en estas, sí, en este día a día que es ya. Así es, mucha preocupación de, obviamente, las áreas de recursos humanos, de las empresas también, porque sus jefaturas se formen, porque entiendan bien. También, obviamente, de las dirigencias sindicales, están preocupadas de que entiendan bien. Los dirigentes van a poder presentar denuncias por parte de sus socios. Entonces, es súper importante también que las dirigencias entiendan bien de qué se trata esta nueva normativa, cuándo corresponde, cuándo no corresponde. Entonces, la verdad que hemos visto que hay bastante preocupación a nivel de empresa general, porque es una normativa que nos afecta a todos y a todas. Y ahí como el mensaje de ustedes o la sensación que hay es que como tratar de tranquilos, esto no es tan complejo, es factible de hacer paso a paso y en el fondo como tratar de calmar esa ansiedad también, ¿o no? Sí, es tranquilos y tranquilos porque esto no va a cambiar para allá y para acá todo, no. Si uno tiene una cultura de buen trato, si uno es respetuoso, si uno se preocupa de sus trabajadores, si lo pone en el centro de su modelo de negocio, pucha, es todo tanto más simple, por eso creemos que está tan relacionado con lo que nosotros promovemos. Entonces, las que no lo han hecho, pucha, es el momento para que se tomen el tiempo y lo hagan y entiendan la importancia de las relaciones laborales al interior de las organizaciones. Que lata que sea una ley la que nos imponga algo así, pero sí, no se asusten porque para allá es donde, o sea, allá es donde debería ir, obviamente, que tiene que haber buen trato. De nuevo, pasamos gran parte de nuestra vida dentro de las empresas. ¿Cómo no vamos a ser capaces de disfrutar un poco ese tiempo y de evitar malos tratos, abusos y cosas así? Así que menos susto y más manos en la acción, prevención, formación y listo. Eso es un gran tema, formación, comunicación. Un gran mensaje final también, como de pongamos, no tanto preocuparnos, sino que ocuparnos, como que, no sé, una frase que así es, y ocuparnos pero es verdad. Y al final también es un tema como cultural, o sea, ¿por qué tenemos que tener una ley que nos dé como miedo? Sin embargo, si nos comportamos como seres humanos y tenemos un buen trato así como yo tengo un buen trato con mi papá, con mi mamá, con el que sea, también tengo que tener el buen trato con mi trabajador, con el cliente, con el proveedor. Entonces, al final pero con lástima. Mi compañero de pega, claro, como con todo. Sí. O sea, al final es ser más humano. Sí, y claro, hay empresas que dicen, ay, no voy a poder tirar una talla, no voy a poder, pucha, no nos transformemos. Hay harto de esos comentarios, he escuchado harto. No nos transformemos en eso, entendamos los espacios, es súper importante entender el espacio, el minuto, si estamos en una reunión,
súper formal de pega, claro, respetemos, pero si estamos almorzando y es tu grupo de amigos y tiráis no se trata de eso, siempre que seamos respetuosos, no nos pongamos tan densos, pero sí... No nos pongamos tontos graves. Sí, tontos graves, pero sí entendamos que obviamente va a haber un periodo de ajuste y después la cosa se va a normalizar de nuevo, pero si lo miramos como, obviamente hay un susto y que se maluce, etcétera, pero si lo tomamos desde una buena manera, si las organizaciones saben abordarlo bien y empujar a que se trate de un trato libre, respetuoso, que lo formen, prevengan, que entiendan bien todos de qué se trata, la jefatura, las áreas de recursos humanos, los sindicatos, pucha, va a ser tanto más fácil. Así que eso... Nosotros lo invitamos a no asustarse tanto. Sí. Oye, estamos en el tiempo, creo que es increíble cómo se pasan volando las conversaciones, qué ganas de seguir profundizando. A lo mejor ya después como con otra contingencia más podemos volver a hablar, Sofi, sobre este tema, y de todas maneras con Juan vamos a tener más capítulos para hablar sobre esto. ¿Algún mensaje final, Juan, sí. Sofi, antes de cerrar? Dale, Juan, si querías, parto yo. No, yo lo felicito, como les dije al principio, para nosotros como consultora es uno de los temas primordiales. Encontramos que ustedes bien ponen ahí en su comunicación que el tema de los trabajadores al centro es fundamental para que tenga un buen desarrollo la empresa. Muchas veces nosotros escuchamos que nosotros somos clientes céntricos. Es bueno también darle esa vuelta y poner a los trabajadores al centro. Creo que hay mucho virtuosismo en el minuto que uno se para y empieza a tener una muy buena relación con ellos, de modo de que ellos también tengan una buena relación con los clientes, con los proveedores, y eso te va a hacer una empresa más sostenible, una empresa que va a entender mejor los cambios, que no se va a asustar ante leyes, como la ley Cari, ¿no es cierto? Y que va a ser más apacible la vida. Si la vida no es tortuosa, la vida es para vivirla feliz. Y el trabajo que tú dices, que uno pasa mucho tiempo en el trabajo, es cierto, y uno tiene que hacerla feliz, pasarlo bien, ir de buena gana a trabajar. Y eso yo creo que ustedes... Sí, importante que eso no significa menor productividad, como les mostramos, ni menor rentabilidad, etcétera. Al revés, sí. Puede llevar a mejor productividad, más allá de que haya bienestar en los trabajadores, puede llevar a eso. Y ahí, como para cierre, yo les quería decir que, claro, para nosotros las relaciones laborales son un tejido que tiene diversas hebras, y que la densidad finalmente de este tejido en cada organización habla de la calidad humana que tienen. Y nosotros creemos que no hay una dimensión más relevante, más bonita, que esta en una organización. Así que los invitamos a ir por ese camino y a sumarse en relaciones laborales de excelencia. Excelente. Buenísimo. Sofi, Juan, y a todos los que nos están escuchando y viendo en este tercer capítulo, muchas gracias. Creo que fue una súper buena conversa y nos veremos entonces en un próximo capítulo de Naturalmente Sostenibles. Que estén muy bien. Chao, Carla, que estés muy bien. Un abrazo. Chao. Buen día.